punto de este mediodía. Bienvenidos a nuestra edición de Costa Rica Noticias. Les saluda Melissa Valerio y lo acompañaremos durante la próxima hora de programación con información nacional, internacional, deportiva y mucho más para que usted no se pierda detalle. Además, finalizada este noticiero, habrá a la 1 de la tarde conferencia de prensa desde Casa Presidencial con los datos de COVID-19, lo que serían las posibles nuevas restricciones vehiculares y también el reinicio a clases del próximo lunes. Les recordamos que estamos en vivo en la señal de 13 Costa Rica Televisión y de la 101.5 FM de Radio Nacional. Además, a través de todas nuestras redes sociales que usted puede observar acá en la parte inferior de nuestra pantalla: Facebook, Twitter, YouTube, Instagram. Cada una de ellas usted podrá encontrar un enlace que lo llevará a la señal en vivo, así como información relevante de este viernes 9 de julio. Como siempre, dándole muchísima información para finalizar esta semana, pero primero haciendo un repaso por nuestros titulares. La Caja de Seguro Social ordenó al Hospital Psiquiátrico iniciar una investigación tras denuncias de supuestos maltratos de personas que permanecieron internadas en ese centro médico y que medios de comunicación como Costa Rica Noticias dieron a conocer. Tras llegar a un acuerdo con la Procuraduría General de la República, el PAC estableció las fechas de pago para su deuda de estafa al Tribunal Supremo de Elecciones. Este viernes iniciará la fecha 2 del campeonato femenino. Dimas Escazú contra Saprissa y Sporting contra Herediano serán dos de los juegos más atractivos. En el campo internacional, Pfizer pedirá autorización para que se aplique la tercera dosis de la vacuna contra la COVID-19. Y vamos con el detalle de las informaciones. La Gerencia Médica de la Caja Costarricense del Seguro Social ordenó a la dirección del Hospital Psiquiátrico iniciar una investigación ante las denuncias de personas que han estado internadas en ese centro médico. Costa Rica Noticias dio a conocer este jueves en una información especial de la periodista Julieta Cambronero las experiencias vividas de 3 jóvenes que permanecieron en el Hospital Psiquiátrico. Señalaron malos tratos, amenazas y poca atención especializada. La doctora Patricia Orozco Carballo, actual directora en ejercicio del hospital y con quien también conversó Costa Rica Noticias, informó que desde el lunes 5 de julio se activaron mecanismos internos a fin de esclarecer los hechos denunciados. Según señala el comunicado de la Caja del Seguro Social, toda jefatura, independientemente de que se interponga o no una denuncia, debe actuar oficiosamente efectuando una investigación preliminar o tomar la decisión de inicio de un procedimiento administrativo. Este jueves, la Dirección Médica informó que se comunicaron con todas las personas, 5, que dieron a conocer sus experiencias en ese centro médico, tanto en redes sociales como en medios de comunicación. Según se indica, se les informó sobre sus derechos, se les dio el contacto de la Contraloría de Servicios y de la Dirección Médica. Puede volver a ver el reportaje de los testimonios de 3 jóvenes en nuestra página www.costarricamedios.cr. Y este jueves por la noche llegaron al país 52.640 dosis de la vacuna de Pfizer-BioNTech. Según informó el Poder Ejecutivo, este lote pertenece al primer envío de la compra de más de 2.5 millones de dosis que llegarán antes del 30 de septiembre. Este lote de vacunas, que llegará al país en el trimestre comprendido entre julio y septiembre, estará destinado para el 5º grupo prioritario, es decir, las personas sin factores de riesgo, y también para las segundas dosis de grupos vulnerables. Según el corte más reciente de la Caja Costarricense del Seguro Social, más de 2.5 millones de asegurados ya cuentan con su esquema de vacunación contra la COVID-19 completo y más de 1.700.000 tienen la primera dosis. Las primeras dosis de vacunas llegaron al país el 24 de diciembre del año anterior y desde esa fecha arrancó la campaña de vacunación contra este virus. El lote número 31 que estamos recibiendo tiene un total de 52.650 dosis adquiridas con la empresa Pfizer-BioNTech.
Gracias a estas dosis, el país seguirá trabajando en la vacunación para lograr la inmunidad del rebaño. Y como lo estábamos contando, la Caja Costarricense del Seguro Social había informado al 6 de julio que se registraban 2.521.795 dosis de la vacuna contra la COVID-19 aplicadas. Esto significa que un 33% de la población meta ya tiene la primera dosis, según dijo el ministro de Salud, Daniel Salas. El jerarca además dijo la semana anterior que aunque no ha sido detectada la variante Delta del coronavirus, su llegada a Costa Rica era inminente. Precisamente esa nueva variante precisamente ante esta nueva variante, uno de los principales desarrolladores de las vacunas, Pfizer, solicitó la autorización para la aplicación de una tercera dosis. Para ampliar sobre estos temas, quisimos conversar con el epidemiólogo Juan José Romero de la Universidad Nacional. Muy buenas tardes, Juan José. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien, ¿y usted? Gracias por acompañarnos. Claro, con muchísimo gusto, como siempre. Como lo mencionábamos, Juan José, 32% en promedio de la población meta ya tiene su primera dosis de la vacuna. ¿Cuándo con estos datos podríamos alcanzar esa anhelada inmunidad de rebaño de la que tanto hemos hablado? Bueno, es que hay que partir del hecho de que la inmunidad de rebaño va a depender de muchas circunstancias. En primera instancia, va a depender de la cantidad de vacunas que estén llegando constantemente. Si lo observamos en el último mes, hubo una ralentización en el suplimiento de estas vacunas. En algún momento llegamos a vacunar 240,000 personas en una semana, pero hacia las últimas semanas se bajó a cerca de 80,000 inclusive. Esto ha tenido su dificultad y entonces hace que alcanzar este número, que tampoco es un número escrito en piedra, del 70, 75 o el 80% de personas con al menos una dosis de vacuna, digamos que podría tardar más, podría tardar menos. Ahora, si se cumplieran los plazos establecidos principalmente por Pfizer-BioNTech, que es con quien se tiene el contrato más grande y cuyos directivos se manifestaron ante la Asamblea Legislativa, más bien se manifestaron con una carta a la Asamblea Legislativa en la que decían que se comprometían a la entrega de cierta cantidad de vacunas en ciertos periodos por trimestre hasta completar una cierta cantidad de dosis a diciembre. Uno podría pensar que con esa cantidad de dosis y las que se sumen directamente por la compra a Oxford AstraZeneca o por los que lleguen por la iniciativa de COVAX, se podría alcanzar este 70-75% de vacunación de personas con al menos una dosis cerca de noviembre, octubre-noviembre, si se lograra, insisto, esta velocidad, ¿verdad? Si por alguna razón se adelantan las dosis, podría ser un poquito antes. Si se atrasa, pues definitivamente iríamos un poco más allá. Pero la otra cosa que tenemos que ver acá es que nosotros podríamos pensar en un 70%, porque estamos pensando en una tasa de reproducción, en una tasa de contagio de cierta magnitud. Básicamente es una tasa de contagio de magnitud 3. Pero tenemos en ciernes la variante Delta, que si bien es cierto, como lo decía usted, todavía, el ministro de Salud dice que todavía no se ha detectado, para la cantidad de muestras que se procesa para hacer vigilancia genómica en Costa Rica, que se han procesado cerca de 700 muestras, y por la cantidad de muestras que se han procesado en total, podríamos tener, si estuviera circulando esa variante, menos del 0,5% correspondiente a la variante Delta. No podemos decir que no está,
pero tampoco podemos tener la certeza de decir que sí está. Entonces estamos en un nivel digamos, de duda. Yo estoy convencidísimo de que ya está, pero eso es una posición mía muy personal, de una vez lo aclaro. Entonces, pensando en que sí está y que ocurra lo mismo que ha ocurrido en otros países donde la variante Delta apareció, es que va a ir ganando terreno poco a poco hasta llegar a desplazar a las otras variantes que están circulando, pero le va a llevar tiempo. Las vacunas funcionan también contra esta variante, nada más que tienen un margen de no eficacia un poquito más alto. Y entonces esto podría afectar esa inmunidad de rebaño con respecto principalmente a enfermedad leve o moderada. Siempre vamos a tener hospitalizaciones y alguna que otra muerte, pero definitivamente creo que vamos a observar lo que estamos viendo en países de Europa y en los mismos Estados Unidos, que cuando se alcanza cierto nivel de vacunación, las hospitalizaciones y las muertes van a descender de forma importante. Juan José, de cara a lo que ya usted mencionaba, que incluso su teoría es que ya la variante Delta está en nuestro país, aunque no ha sido detectada aún por INCIENSA o el Ministerio de Salud, ¿deberíamos acelerar la vacunación en grupos de mayor riesgo, por ejemplo, que tienen solo una dosis, o bien extenderlo a las personas que aún no han recibido ninguna? Bueno, por ahorita digamos que lo urgente es cumplir con la segunda dosis de los que ya tenemos al menos una dosis, porque hay que cumplir con el esquema. Entonces, las vacunas que vayan llegando creo que tienen que concentrarse en cumplir, ¿verdad? En completar ese esquema de quienes ya tenemos al menos una dosis, conforme a como nos vacunaron la primera vez, pues así se vaya cumpliendo en segunda vez. Ahora, ¿qué queda? Pues nos queda muchísima gente todavía del grupo 3 por vacunar, y el grupo 4, que es un poco pequeño, igual que el grupo 5. El grupo 5 en realidad es bien grande. Uno podría pensar en que una vez completado el grupo 3, juntando los grupos 4 y 5, se podría priorizar en aquellas personas que tienen contacto con muchas otras personas, ¿verdad? Como choferes de buses, choferes de taxi, personas que atienden público, en términos, digamos, en términos generales. Esta es una hipótesis que se planteó a mediados del año pasado, cuando se estaba comenzando con la discusión de a quién se le aplicaban las vacunas primero. Y los modelos matemáticos, digamos, consistentemente decían que si se vacuna a las personas que tienen contacto con muchas otras personas por cuestiones de trabajo, se podría bloquear, ¿verdad? Pero aquí era hipotetizando de que las vacunas bloquearan el contagio. Y resulta que sí, las vacunas de Pfizer y AstraZeneca y Moderna y Johnson bloquean por lo menos el contagio en la mitad de las personas vacunadas. Entonces, tal y como usted lo plantea, es probable que si nos decantamos por priorizar en estos grupos que quedan las vacunas en personas que tienen contacto con muchas otras, porque así es su trabajo, especialmente por una cuestión laboral, tal vez podríamos amplificar este efecto de protección para el resto de la población. Juan José, y cambiando un poquito de tema, precisamente a pesar del avance de la vacunación y la disminución paulatina que se han dado en las hospitalizaciones, aún siguen elevados los contagios semanales. Por ejemplo, en promedio se están dando unos 10,000 según el Ministerio de Salud. ¿Deben mantenerse o endurecer las medidas de restricción? Precisamente hoy habrá conferencia de prensa y nos daremos cuenta qué restricciones se darán a partir del 12 de julio, que además es el ingreso a clases en la modalidad bimodal. Bueno, Melissa, es que aquí hay que ver qué está ocurriendo. Si nosotros nos fijamos en la tendencia que venimos observando, la tasa de contagios se ha mantenido abajo de 1, ¿verdad? Y venimos observando reducciones
constantes en la cantidad promedio de casos por día por semana y en los casos totales. Claro, llevamos 10 semanas al menos con más de 10,000 casos semanales. Sin embargo, cada vez venimos observando menos. Entonces tuvimos semanas que teníamos un 10-13% menos que la semana anterior. Luego tuvimos un 10 menos que la semana anterior, luego un 6 y luego un 3 y ahora tenemos un 2% menos que la semana previa. Quiere decir que estamos en un descenso que se llama decreciente, o sea que cada vez se desciende menos hasta que probablemente vayamos a estar en un descenso muy pequeño poco a poco, si las cosas se mantienen igual. Si por alguna razón se incrementa la movilidad de las personas, como por ejemplo con las vacaciones, o si nos entra la variante Delta, que ha demostrado tener el doble de transmisibilidad que tiene la variante original, que tiene un 50-60% más transmisibilidad que la variante Alfa, que ya también circula en nuestro país. Entonces podríamos observar un incremento en la cantidad de casos. Pero este incremento yo diría que lo vamos a observar más o menos con un rezago de aquí a unas 3-4 semanas, en caso de que se observara y fuera significativo, si no es que nos estacionamos en un valle. Entonces, digamos que lo mejor que nos puede pasar es seguir descendiendo poquito a poco. Lo más o menos malo que nos puede pasar es que nos estacionemos en la cantidad de casos que tenemos ahorita, que rondan 1,350, más o menos 1,400 promedio por día. Y la otra es que tengamos un nuevo rebrote por la presencia de estas nuevas variantes. Inclusive también se habla de la variante Lambda, que podría eventualmente llegar y que ha demostrado una transmisibilidad un poco alta en aquellos lugares donde se ha descubierto, donde se ha identificado. Entonces hay muchas cosas en juego que por ahora complican el escenario. Yo insisto mucho en utilizar una palabra para describir la situación epidemiológica de Costa Rica en términos de COVID, y es que esta es frágil. En realidad es frágil porque tenemos muchos casos activos, porque el porcentaje de vacunaciones, como usted lo decía, sigue siendo, si bien es cierto, es razonablemente bueno, sigue siendo bajo para tener una buena protección. En los hospitales respiramos un poco más porque tenemos menos de 1,000 personas internadas, pero prácticamente un 40% están en salones de cuidados intensivos. Entonces, no estamos para cantar victoria, y más bien es un momento en el que, con el reinicio del ciclo lectivo en el sector público, hay que extremar medidas para no tener un rebrote. Muchísimas gracias, Juan José, por habernos dado este panorama de la situación actual, tanto en vacunas como en contagios, que es lo que estamos viviendo, y también que la gente esté enterada de qué es lo que sucede en nuestro país. Muchas gracias, Juan José, por habernos acompañado esta tarde. Para servirle, Melissa, muchísimo gusto. Y continuando con temas de salud, precisamente ver día a día a una persona mejorar en su condición de salud ante la COVID-19 y al siguiente verla morir es parte de lo que ha vivido el personal de salud en los últimos 16 meses. Ellos califican esta situación como frustrante y lamentable. Hoy en nuestra sección Voces desde el Epicentro le contamos la experiencia de Bernardo.
estamos acostumbrados a nada de esto. Tuvimos que programarnos un chip nuevo, ya que nosotros nunca hemos tenido algo, ni la sociedad ni el mundo ha tenido algo parecido a esto. Y bueno, al principio fue muy difícil, tuvimos que modificar muchas cosas, muchos parámetros, inclusive los pacientes, a pesar de que manejamos pacientes críticos, se han manejado un poco diferentes, ya que es todo nuevo, se han tenido que cambiar muchos protocolos y demás. Lo más difícil que uno ve, bueno, hemos estado agotados, exhaustos, porque son pacientes muy demandantes. ¿Qué nos ha visto duro para nosotros como enfermeros? Personas jóvenes que no logran salir, y uno como profesional en salud da todo día a día y ve esos lamentables fallecimientos. ¿Qué es lo más alegre? Vivencias que hemos tenido con pacientes que logran salir, que se logran incorporar a su sociedad. Uno como profesional en salud no está uno acostumbrado a esto. ¿Qué es lo que pasa? Uno llega a su casa, llega cansado, llega agotado, porque son pacientes muy demandantes. Entonces uno en lo personal llega a veces afligido porque hay personas muy jóvenes que fallecen y usted da día a día todo lo mejor. Y entonces nosotros como profesionales, se lo digo como yo personal y mis compañeros, el llegar y ver un paciente y al otro día no está es muy duro. A pesar de que nosotros trabajamos en unidad de cuidados intensivos, estamos acostumbrados a ver pacientes críticos que no logran salir, es muy duro porque se ven personas jóvenes, también nos agotamos, esfuerzo físico, mental y demás. Esas son vivencias que yo puedo decir como enfermero de acá. Doce y 22, hacemos nuestra primera pausa comercial, pero les contamos que tras llegar a un acuerdo con la Procuraduría General de la República, el PAC estableció las fechas para pagar su deuda por estafa al Tribunal Supremo de Elecciones en los comicios del 2010. El detalle al volver de nuestra primera pausa comercial. Cuando vivís en un país así, es natural que nos nazca cuidarlo, que nos importe tanto conservar nuestra tierra como a nuestra gente. Así que turistea porque amás este país, porque extrañabas el frío de la montaña, ir a la playa o un simple ¡qué! ¡Pura vida! Porque en este momento no hay un mejor lugar para estar que Costa Rica. Turistea porque te hace feliz, pero sobre todo, turistea por Costa Rica. Entre todos, cuidémonos juntos. Ingresa a vamosaturistear.com. Hola a todos, mi nombre es Luis Castillo. Quería invitarlos a que sintonicen Audiotopía Bicentenario, en donde voy a estar cantando mi canción Buscando tu Amor. Muchísimas gracias. Audiotopía Bicentenario, este sábado a las 8 de la noche. Patrocinan Colby y Cosevi. Acompáñenos este lunes a las 8:30 de la noche en el estreno de Camino al Desarrollo. En este espacio, las instituciones rendirán cuentas a la ciudadanía acerca de sus impactos en la generación de bienestar, reactivación económica, desarrollo de los territorios y el fortalecimiento de obras, programas y acciones. La UFODE tiene como función principal la atención de personas emprendedoras y de pymes. ¿Qué está sucediendo con el INA en este momento? Con este tipo de programas de becas que están llenando las expectativas y las necesidades del emprendedor. Que uno como empresaria, uno piensa que uno tiene que hacer todo y que puede hacer todo, y la verdad es que ellos me han ayudado a saber que no. Los esperamos a las 8:30 de la noche por 13 Costa Rica Televisión.
más en la escuela es experimentar nuevas formas de aprender. La educación es uno de los derechos fundamentales de la niñez y adolescencia, y garantizarlo es un asunto que compartimos. Un mensaje de UNICEF, PANI y MEF. Banco Popular presenta El Tipo de Cambio. Y ahora le contamos cómo estará el tipo de cambio para este fin de semana. Lo vemos en pantalla, 618 colones con 14 céntimos la compra, mientras que la venta se coloca en 623 colones con 60 céntimos. Banco Popular presentó El Tipo de Cambio. Y continuamos con las informaciones. José María Figueres, el candidato presidencial por el Partido Liberación Nacional, quiere ganar las elecciones nacionales con el 40% de los votos en febrero y así evitar la segunda ronda. Además, el verde y blanco anunció muchos nombres conocidos como parte de su equipo de trabajo. Sacar más del 40% de los votos. Con estas declaraciones inició el diálogo virtual entre el candidato presidencial José María Figueres y su dirigencia nacional. El verde y blanco también anunció parte de su equipo de trabajo, donde se incluyen todos los ex precandidatos a excepción de Rolando Araya. El consejo político estará conformado por Claudio Alpizar, Antonio Álvarez de Santi, Johnny Araya, Carlos Ricardo Benavides, Fernando Berrocal, Guillermo Constenla, Rolando González, Roberto Thompson y Fernando Zamora. En la representación femenina de este consejo político destacan Silvia Hernández, actual presidenta del Congreso, y las actuales partidarias Katia Rivera, Karen Porras, Paulina Ramírez y Alicia Fournier. Figueres aseguró que su consejo político trabajará en distintos programas especiales enfocados en economía, vivienda y agropecuario. Este equipo estará acompañado de otras figuras especializadas en las diversas áreas. En la parte izquierda, donde hemos señalado ya 3 que están empezando a trabajar, a Gerardo Corrales, con una potente idea para ir hacia el establecimiento de un Fondo Nacional de Vivienda. Cuando estuvimos en gobierno del 94 al 98, con muchas y muchos de ustedes que están acá, ese gobierno repartió 200,000 bonos. Nunca más hemos dado eso muy en cuenta de tugurios. El tema agro será abordado por Luis Ángel Alfaro y la economía social por Francisco Morales. Entre los temas a desarrollar, José María Figueres también habló del apoyo al turismo y a los productores nacionales. En su presentación, José María Figueres también nombró como jefe de campaña a Álvaro Sofeifa y Jorge Oller. Pasen. Y como lo decíamos antes de la pausa, tras llegar a un acuerdo con la Procuraduría General de la República, el PAC estableció las fechas para pagar su deuda por estafa al Tribunal Supremo de Elecciones en los comicios del 2010. El Partido Acción Ciudadana tardará 2 años y 6 meses en pagar la responsabilidad civil resarcitoria que se estableció en la causa penal por estafar al Tribunal Supremo de Elecciones en las elecciones nacionales del 2010. Según informó Antoni Cascante, secretario general del partido, la agrupación política no hará uso de recursos de la deuda política y los desembolsos provendrán de donaciones de militantes. Absolutamente todos los recursos para el pago de esta responsabilidad provienen de aportes de nuestros militantes. El partido cuenta con un fondo patrimonial constituido por donaciones de años anteriores. Eso nos permitirá cancelar el primer desembolso por los 200 millones. Para los siguientes pagos se está desarrollando una intensa campaña a lo interno del partido para recibir donaciones, la cual nos está dando importantes resultados. En total, la agrupación política deberá cancelar más de 627 millones de colones y serán entregados en 5 tractos. El primero de ellos lo pagarán el 16 de agosto de este año y será por un monto de 200 millones de colones. El segundo será de 100 millones de colones y se cancelará en agosto, pero del año 2022. El tercer pago será de 52.700.000 colones y se depositará en febrero del año 2023. El cuarto y quinto abono será por un monto de 137.253.925 colones y se harán en agosto del 2023 y febrero del 2024.
Desde el partido indicaron que los dos últimos montos podrían variar dependiendo del cálculo de los intereses que realice la Procuraduría General de la República. En el PAC indicaron no tener los fondos patrimoniales necesarios para hacerle frente a esta deuda en un solo tracto. Y tras varios cuestionamientos, el Ministerio de Hacienda modificará varios artículos del proyecto de ley para impuestos a las casas de lujo y exonerará los bienes inmuebles propiedad de asociaciones o fundaciones que realicen obras de bien social. El Ministerio de Hacienda presentó a la Asamblea Legislativa una propuesta que pretende modificar algunos artículos del proyecto de ley 22.382, denominado Impuesto a Inmuebles de Lujo para Uso Habitacional, Ocasional o de Recreo. Con este proyecto se pretende que las casas de lujo paguen un 0,5% del valor establecido en el Registro Nacional o las municipalidades. Este proyecto fue presentado por el Poder Ejecutivo el pasado 22 de enero. El impuesto es una medida del gobierno para afrontar la situación económica y fiscal que atraviesa el país y gravaría a todos los inmuebles de uso habitacional, ocasional o de recreo cuyo valor sea igual o mayor a 150 millones de colones. Entre los principales cambios, no pagarán este impuesto los bienes inmuebles propiedad de asociaciones o fundaciones que realicen obras de bien social. Asimismo, los que hayan sido adjudicados como herencia o bien donde el terreno representa más del 40% del valor del inmueble. Esta excepción aplicaría únicamente para inmuebles que tengan un valor inferior a los 210 millones de colones. Asimismo, se establece la obligación de que las municipalidades y consejos municipales suministren a la Administración Tributaria información referente al valor y uso de los inmuebles y la utilización de las plataformas de valores de terrenos para la valoración de los bienes sujetos a este pago. Según el gobierno, el impuesto a las casas de lujo afectará solo al 2% de las viviendas en el país. Y a las 12:31 vamos con información en vivo y es que el CAI Jorge de Bravo en Cartago realiza la vacunación contra la COVID-19 de privados de libertad este viernes. Desde esta provincia nos trae el informe la periodista Katia Meneses. Muy buenas tardes, Katia, adelante. Muchas gracias, buenas tardes, un cordial saludo para usted y para todos los que nos acompañan. Efectivamente nos hemos trasladado hasta Cartago, donde continúan las campañas de vacunación contra la COVID-19, pero también contra la influenza. Indicarles a ustedes que este día estaba programada la vacunación en el CAI Jorge de Bravo, aquí en Cartago, específicamente donde estamos ubicados. En Costa Rica Noticias conversamos con la directora del área de salud de Cartago, la directora interina, y esto fue lo que nos indicó. Durante estos días pasados hemos estado trabajando en el CUP con vacunación programada dirigida a los grupos específicos 3, 4 y 2. Y hoy sí estamos concentrados vacunando con lo que es COVID, pero en el centro penitenciario Jorge de Bravo. Mañana continuaremos con campañas de influenza, aquí también a nivel de CUC. Y a nivel de Levay de Llano Grande, instamos a toda la población que de igual manera la vacuna de la influenza es de importancia para que asistan al lugar. Sobre la vacunación que se está dando aquí en el centro penitenciario, el CAI Jorge de Bravo en Cartago, conversamos con don Eric Cerdas, quien es el jefe de enfermería del Ministerio de Justicia, Paz, y esto fue lo que nos dijo. El día de hoy se está retomando la campaña de vacunación contra COVID en el Centro de Atención Institucional Jorge de Bravo en Cartago. Se estarán aplicando un total de 351 dosis a toda la población de ese centro y esto nos generará una cobertura de prácticamente el 100% en ese Centro de Atención Institucional. Es una gran noticia porque al igual que en todos los centros a nivel nacional del sistema penitenciario hemos venido avanzando de manera acelerada con la inmunización de las personas privadas de libertad. Por supuesto que en Costa Rica Noticias conversamos con algunos pacientes que vinieron a aprovechar la vacunación de este viernes. La gente quiere salir de una vez con todo y se enojan. Por la fila, porque como se hace fila y se aburren de estar en fila, y ya después, si llega otro, se va por lo menos a hacer una pregunta adentro y ya sé que se enoja. Yo, por ejemplo, ya me vacuné con las 2, pero tengo que dar unos días, según el doctor o la enfermera,
para vacunarme contra la influenza, ¿verdad? Entonces puede ser ese factor, y el otro factor es el pánico, el miedo que tenemos, ¿verdad? Si la gente prefiere vacunarse contra el COVID que la influenza, ¿verdad? Recordarle entonces a las personas que aquí en la provincia de Cartago y en el Cantón Central de Cartago también están recibiendo a todos aquellos que quieren y desean ponerse la vacunación contra la influenza, pero no solamente contra la COVID. Así que el llamado es para todas aquellas personas que deben de aplicarse esta vacuna para que aprovechen las campañas de vacunación que se están dando, incluso los fines de semana. Esta es la información. Soy Katia Meneses Brenes. Regreso con usted al estudio principal. Buenas tardes. Muy buenas tardes a nuestra compañera Katia Meneses, y como ella lo mencionaba, durante este fin de semana habrán varias campañas de vacunación. Se lo informaremos en nuestra edición estelar a las 7 de la noche. Y cambiando de tema, desde este viernes hasta el próximo domingo 11 de julio se presentará la obra denominada Por la Ruta del Bambú en el Teatro La Danza, ubicado en el SENAC. La obra une disciplinas como la danza, el teatro y circo y plantea a los espectadores una reflexión sobre el valor de las personas y el rumbo del mundo. Este fin de semana usted podrá disfrutar de La Ruta del Bambú, una obra sensorial y coreográfica que reúne varias disciplinas como la danza aérea y el teatro. La obra trata de hacer reflexionar sobre el valor de cada persona y plantea preguntas como hacia dónde se dirige el mundo que nos rodea. Además, hace una confrontación de conceptos. También hace una crítica sobre el concepto de la persona, el cual es sustituido por un porcentaje. Por ello, es que el bambú dentro de la obra es utilizado como una metáfora, el cual busca conservar la flexibilidad en las estructuras que nos contienen. Hola gente maravillosa, soy Telma Dalkins. Los invito a ver esta temporada Por la Ruta del Bambú. Somos Metamorfosis en el Teatro de la Danza. Viernes 9, sábado 10 a las 5:15 es la convocatoria. Y el domingo a las 5. Les esperamos por la Ruta del Bambú con Metamorfosis, circo, magia, danza, teatro, música. Los esperamos. Los espectáculos serán en el Teatro de la Danza en el SENAC Antigua Fanal en los siguientes horarios: viernes 9 de julio a las 5:45 de la tarde, sábado 10 de julio 5:45 de la tarde y domingo 11 de julio a las 5 de la tarde. El precio de las entradas generales será de 6,000 colones y para estudiantes, personas adultas mayores y personas socias de Anatradanza 4,600 colones. La venta de boletos únicamente será vía boletería electrónica, boletería.teatromelico.go.cr. Pese a que las actividades y eventos de cultura fueron suspendidas durante un tiempo por la pandemia, desde mayo anterior el Ministerio de Cultura emitió un protocolo avalado por el Ministerio de Salud para una reapertura progresiva. El plan se dividió en 4 etapas. Actualmente se encuentra la tercera fase, que comprende desde el 21 de julio hasta el próximo 11 de julio. Se permite a los cines, teatros y museos la operación con un aforo del 50%, de lunes a viernes de 5 de la mañana a 10 de la noche, así como sábados y domingos de 5 de la mañana a 7 de la noche, bajo compra previa de entradas. 12:38, hacemos una nueva pausa comercial, pero le contamos que este viernes arrancará la fecha 2 del campeonato femenino. Dimas Escazú contra Saprissa y Sporting versus Herediano serán 2 de los juegos más atractivos. Este tema al volver de la pausa. Un día más en la escuela es experimentar nuevas formas de aprender. La educación es uno de los derechos fundamentales de la niñez y adolescencia, y garantizarlo es un asunto que compartimos. Un mensaje de UNICEF, PANI y MEF. ¿Se siente la ciudadanía representada por los diputados? Todo indica que no, y por eso damos una mirada a nuestra Asamblea Legislativa. ¿Cómo está compuesta? ¿Cómo se traducen nuestros votos en curules? Y un repaso por los hitos en la historia de la representación parlamentaria. Animales políticos. Este 11 de julio a las 7 de la noche. Con repetición el martes 13 a las 8:30 de la noche. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. Nada como disfrutar
de Buena Vida, el programa para la persona mayor que mejorará su calidad de vida por medio del aprendizaje y descubrimiento de nuevos intereses y estimulando su creatividad y su salud mental. Buena Vida. De lunes a viernes a las 2:30 de la tarde. Para mí Barcelona es la mejor ciudad del mundo. Aquí he vivido mucho tiempo y lo que puedo decir es que me encanta. Es muy famosa por su arquitectura, pero es mucho más que eso. Aquí se respira el arte por todas sus calles. Mi siguiente parada va a ser París, donde va a estar solamente unos 4 días. Voy a comenzar a explorarla por el Arco del Triunfo, donde está la tumba del soldado desconocido. Por el mundo entro a mi casa, los viernes a las 8:30 de la noche, aquí en 13, Costa Rica Televisión. Esto es una joya y un crédito. Dinero al instante con el crédito sobre alhajas del Banco Popular. Una solución para momentos difíciles. Consúltelo aquí. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a los deportes. Vamos a hablar de la selección nacional que viaja en cuestión de un par de horas a Estados Unidos para la Copa de Oro, y es que Luis Fernando Suárez sigue buscando su mejor equipo para arrancar la Copa de Oro. La tricolor debutará el lunes ante Guadalupe. El técnico colombiano Luis Fernando Suárez ya cumplió 2 semanas al mando de la tricolor. El cafetero asegura que el grupo está poniendo la milla extra en cada entrenamiento. Ahora bien, dentro del campo ya ha empezado a trabajar detalles que a su criterio puede ser le hayan restado al plantel a lo largo de los últimos tiempos. En lo que hay que más trabajar, me parece que un poco es esa situación, de las fases, ¿no? Cuando nosotros vemos trabajos ofensivos, me parece que el grupo está bastante bien, es bien fundamentado, la parte técnica es bastante buena. Un poco lo que tenemos que estar buscando trabajar es en esas transiciones ataque-defensa, en cómo nosotros tenemos que responder para hacer presión alta o pasar línea de balón nuevamente. Hay veces ese trabajo, sobre todo eso, se basa en la atención del grupo, y un poco es eso lo que nosotros estamos buscando que se dé. Aún no hay un 11 estelar para el lunes contra Guadalupe, pero Suárez cree que esta es una buena oportunidad de tener esa duda, la cual califica como positiva. Creo que tengo dudas buenas respecto a cuáles podrían ser los titulares. Por ejemplo, de los 4 centrales que tengo, me parece que los 4 pueden estar sin ningún problema siendo titulares, y eso creo que es buena. Esa competencia me gusta. De los delanteros que tengo, me parece que también incluso ha habido cosas en las cuales uno dice, bueno, hay variantes en las cuales puedo yo optar sin ningún problema. Por ejemplo, el caso de Joel no puede jugar de volante, de extremo, derecho, me puede jugar de delantero solo, o me puede jugar como media punta, y eso es bueno. El mismo caso de Venegas también, que también lo veo bien, como si fuese un centro, un interior, pero también jugando en punta, me parece que es alguien muy interesante. Y creo que eso es bueno, esa competencia, es bueno tener calidad entre todos estos muchachos. Incluso hasta los jugadores jóvenes me parece que se han propuesto en eso. Ha habido, y eso lo digo de verdad porque ha habido socialización de ello, los jugadores grandes del equipo han puesto a los muchachos más jóvenes a competir y a decirle, bueno, peleen por el puesto. O sea que ha sido, me parece que una sana competencia. Costa Rica debutará ante Guadalupe el lunes, luego jugará ante Surinam y cerrará fase de grupos contra Jamaica. La fecha 2 del campeonato de clausura femenino se disputará desde este viernes en horas de la noche. Dimas Escazú contra Sporting y versus Herediano serán 2 de los juegos más atractivos. La fecha 2 del Campeonato Femenino de Clausura se empezará a disputar desde este viernes. A las 7 de la noche se enfrentarán Dimas Escazú contra Saprissa, que en casa obtuvo un empate a 1 gol contra Sporting el domingo anterior. Los restantes juegos se realizarán el domingo. A las 10:30 de la mañana, la Liga Deportiva Alajuelense recibirá a Pocosí, que perdió el primer juego contra Suba Sports. A las 2 de la tarde jugarán Coronado y Suba Sports. Y a las 3 de la tarde lo harán Sporting, que será casa ante Herediano. Este equipo, pues si bien es cierto, el torneo pasado nos quitó puntos, y yo creo que aquí tenemos una nueva oportunidad para sacarnos esa espinita.
Y igual, digamos, como cualquier rival, vamos a ir con la mentalidad de ganar y de hacer las cosas de la mejor manera. Obviamente cualquier equipo le va a querer ganar al campeón y al mejor equipo, por así decirlo. Entonces yo creo que sí nos van a jugar pues diferente, pero nosotros también tenemos una meta muy clara y es que queremos ser bicampeonas y para eso tenemos que jugar todos los partidos de la misma manera. Bueno, sabemos que es un partido difícil como este campeonato, que todos los equipos pues están muy fuertes, no se puede regalar nada. Y bueno, trabajar lo que hemos venido fallando, más sin embargo sabemos y somos conscientes de que este es un equipo fuerte y que nuestro objetivo está muy claro. Entonces hemos estado trabajando con el profe, lo que él quiere que hagamos en este partido, y sabemos que Escazú en casa es muy fuerte, pero nosotras también sabemos hacer nuestras cosas y vamos a ir por los 3 puntos. Tras la primera jornada efectuada el pasado fin de semana, las rojiamarillas ocuparon el primer lugar. Le siguen Alajuelense y Suba Sport, todos con 3 puntos. Saprissa y Sporting quedaron en la mitad de la tabla de posiciones y Pocosí, Dimas y Coronado, que no sumaron al perder sus encuentros, se ubicaron al final de la tabla. Continuamos con fútbol, pero en el Cono Sur, Colombia y Perú se enfrentarán esta noche en el duelo por el tercer lugar de la Copa América. Ambos equipos querrán finalizar en el podio de un certamen en donde fueron de menos a más. Perú y Colombia juegan por el consuelo de subirse al podio de la Copa América. Ambas selecciones disputan el viernes el tercer lugar del torneo continental tras haber visto sus ambiciones frustradas en semifinales. Perú cayó ante el siempre favorito Brasil por la mínima diferencia, mientras que a Colombia se le escapó en penales frente a Argentina. Lejos de restarle importancia, los entrenadores de ambos combinados exaltaron la relevancia de esta definición, asegurando que lucharán por quedar dentro de los 3 primeros. Perú y Colombia prometen un buen espectáculo. Los incas demostraron ser una selección dinámica con actitud y un nuevo goleador por celebrar, y los cafeteros un combinado en ascenso que puede controlar a cualquiera. El partido por el tercero y cuarto puesto se juega el viernes en el Estadio Mané Garrincha de Brasilia, el último antes de la gran final en el Maracaná. Bueno, con eso terminamos los deportes. Meli y amigos, hoy no termina la Copa América, hoy es el juego por el tercer lugar. Mañana termina la Copa América, Brasil y Argentina. El domingo termina la Eurocopa con Italia e Inglaterra, pero mañana empieza la Copa de Oro, así que será lo que nos queda para ver a la selección nacional en su nuevo arranque. Bastante fútbol, ¿verdad? Y bueno, esperando que la Cele pueda levantar la cara después de muchos meses de no hacerlo. Muchos meses, ya vamos para 2 años de que no vemos una sola victoria, ojalá que sí, ¿verdad? Era discreta. Sí, totalmente, pero bueno, la realidad es otra, ni modo. Muchísimas gracias, Coto. Hablamos el lunes, Meli. Que tengas un lindo fin de semana. Igual. Hasta luego. Y seguimos con las informaciones pero nacionales, y es que este mes de julio se realizó el lanzamiento de la plataforma Live Meet Diago, la cual ofrece contenido artístico y cultural de toda la región latina para que se expone a nivel mundial. La plataforma fue creada por un equipo chileno, quienes se encargaron de conectar productores de cada país. El documental Costa Rica, Tierra de Tortugas, es el primer video tico que se expone en este proyecto. Una plataforma para difundir el arte y la cultura de todos los países latinoamericanos se inauguró este mes de julio, denominada Live Media Go. Esta plataforma busca evolucionar el streaming de entretenimiento con una oferta de productores con contenidos propios de cada región. Fue desarrollada por un equipo chileno, quienes conectaron con productores de cada país que a su vez buscaron productores y artistas locales con contenidos propios. Con ello se brinda la oportunidad de monetizar sus productos desde el primer clic y no esperar a obtener volumen de difusión para que sea reconocido su trabajo. El objetivo del streaming fue pensado en que fuera fácil e intuitivo de usar y que se diferenciara de otras plataformas por cobrar y pagar lo justo. El modelo de negocio está basado en un sistema colaborativo con representantes en las distintas regiones del continente que gestionan la alimentación de contenidos de la plataforma. La oferta incluye materiales de todas las expresiones artísticas, con obras de teatro infantiles, montajes de danza, documentales, espectáculos
con los musicales y largometrajes de países como Argentina, Chile, España y Costa Rica. El documental Costa Rica, Tierra de Tortugas, de la productora Vida Pura, representa al país en carácter de estreno mundial en Live Media Go. La plataforma está disponible en TV Android, Mac, Windows, Chrome y mediante plataformas de pago de Apple y Android para celulares y tabletas. Y hoy en nuestra sección Animales en Libertad nos acompaña el chimpancé. Este simpático animalito vive en sociedades conocidas como fisión-fusión. Cuando hablamos del chimpancé debemos saber que es uno de los simios más grandes e inteligentes, puesto que tienen gran capacidad de aprendizaje y pueden realizar tareas básicas que sirven de apoyo para el ser humano. Incluso tienen la habilidad de poder imitar y aprender de sus errores. Los chimpancés son provenientes de África y su distribución ha sido bastante limitada durante años. Esta especie está acostumbrada y necesita la humedad de los bosques tropicales, como también de la sabana. Su dieta se basa de frutos, hojas, raíces, vegetales, pero también comen carne. Lo que llama mucho la atención es que son golosos. Les chifla el azúcar, por eso comen frutas exóticas o mieles. Una similitud con el ser humano es el embarazo, ya que pueden llegar a los 8 meses para tener a sus crías, y estos bebés pasarán al proceso de ser destetados a partir de los 3 años. También estos animales pierden pelo conforme envejecen, formando calvicies y produciendo canas. El chimpancé es un animal social, puede vivir en comunidades conformadas por miembros que van desde los 20 hasta los 150, incluyendo a machos, hembras, jóvenes y crías. Con respecto al carácter, es preciso señalar que estos animales son bastante agresivos y se han observado guerras sin piedad entre diferentes grupos. Pero también en esta especie se han observado una enorme empatía, sentido de la justicia y demostración de auténtico dolor por la muerte de miembros del grupo. Y a las 12:52 hacemos una nueva pausa comercial, pero le adelantamos que los laboratorios Pfizer y BioNTech anunciaron que buscarán la autorización a Estados Unidos y Europa para una tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19. El detalle al volver de la pausa. Ellos son Los Campos y es el tercer mes que disfrutan su premio para comprar en el súper gracias a sus tarjetas de débito y crédito del Banco Popular. Pague usted también con sus tarjetas y podría ser uno de los 10 ganadores de 300,000 colones por mes durante lo que queda del año para compras en el supermercado. Nuestras tarjetas le dan bienestar a usted y su familia. Si no tiene su tarjeta, solicítela en nuestra página web. Banco Popular y de Desarrollo Comunal. Una serie producida por la UNED y que nos lleva con diferentes invitados a meditar sobre distintos aspectos de la identidad costarricense. La palabra nos reconocemos como ticos. Distinguimos al que no es tico, al que es nica, por ejemplo, por la palabra. La noche en el paraíso, los viernes a las 9 de la noche, en 13, Costa Rica Televisión. En nuestro espacio Arte 13 presentamos el concierto Jardines de la cantautora nacional
María Pretis. Y además, dentro del marco del Festival Nacional de las Artes, el monólogo Versus nos cuestiona las decisiones que tomamos. Este domingo 11 de julio a las 2:30 de la tarde. En 13, Costa Rica Televisión. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Adrián Naranjo y soy parte del equipo de producción de 13 Costa Rica Televisión. A diario nos llegan mensajes de apoyo, informaciones de iniciativas gubernamentales, empresariales que buscan adaptarse y sobrevivir. Historias innovadoras y esperanzadoras de personas que luchan por encontrar soluciones en estos tiempos de cambios. Y son precisamente esos esfuerzos los que vamos a compartir acá, en este programa Soluciones del 13. Todos los días a la 1 de la tarde y los martes luego de la conferencia del COVID. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. Y como lo decíamos antes de la pausa, los laboratorios Pfizer y BioNTech anunciaron que buscarán la autorización de las agencias regulatorias de Estados Unidos y Europa para una tercera dosis de la vacuna contra la COVID-19. Pfizer y BioNTech proponen aplicar una tercera dosis de su vacuna contra el COVID-19 ante la propagación de la variante Delta en el mundo. Los laboratorios indicaron en un comunicado que pedirán la autorización de las agencias regulatorias de Estados Unidos y Europa en las próximas semanas. El anuncio llega luego de que datos de una prueba en desarrollo mostró que una tercera dosis incrementa los niveles de anticuerpos de 5 a 10 veces más contra la cepa original del coronavirus y la variante beta, hallada por primera vez en Sudáfrica, en comparación con las dos primeras dosis. Las dos empresas consideran que una tercera dosis actuará de manera similar contra la variante Delta, altamente contagiosa y que se está convirtiendo en la dominante a nivel mundial. Por precaución, las empresas también están desarrollando una vacuna específica para Delta y las primeras muestras están siendo fabricadas en las instalaciones de BioNTech en Mainz, Alemania. Ambos laboratorios estiman que los estudios clínicos empezarán en agosto, algo sujeto a la aprobación de los agentes reguladores. Y la cifra oficial de fallecidos por el derrumbe de un edificio de 12 pisos en Florida subió a 64, mientras 76 personas siguen desaparecidas. La candidata a vacuna oficial contra el COVID-19. El número de muertos confirmados en el edificio Champlain Tower South, que colapsó en la madrugada del 24 de junio cerca de Miami, mientras decenas de sus residentes dormían. Las autoridades informaron que encontraron más cuerpos, por lo que la cifra oficial de fallecidos llegó a 64, aunque hay otras 76 personas oficialmente desaparecidas. Los servicios de emergencia solo pudieron rescatar a un sobreviviente horas después del derrumbe. 2 semanas después de la tragedia, las labores de búsqueda y rescate fueron suspendidas el miércoles y comenzaron las de recuperación de cuerpos. La idea es permitir que las familias puedan tener un duelo lo más pronto posible. De las decenas de muertos confirmados, 35 ya fueron identificados. Al menos 3 paraguayos, 2 argentinos, un chileno, una uruguaya, un venezolano y una uruguaya venezolana murieron en el derrumbe. Entre los muertos hay 3 familiares del presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, su cuñada junto a su esposo y el menor de sus hijos. Aún falta hallar a 2 niñas de la pareja y a su niñera. Lo que había quedado en pie del edificio, considerado peligroso para los rescatistas, fue demolido de manera controlada la noche del domingo, lo que permitió a las cuadrillas de búsqueda y rescate excavar zonas hasta entonces inaccesibles. Y el gobierno de Chile anunció este jueves un alivio de las cuarentenas, aunque se mantienen los toques de queda y restricciones para salir del país en momentos en que la población inmunizada contra la COVID-19 supera el 73%. El gobierno de Chile anunció una reducción de las restricciones por el COVID. La meta es retomar la presencialidad en clases y una mayor apertura en las actividades comerciales, pero se mantienen los toques de queda según las regiones y las restricciones para salir del país. El objetivo de este nuevo plan, paso a paso,
es adecuarlo a las nuevas realidades que vive la pandemia en el mundo y en nuestro país, y también compatibilizar mejor la protección de la salud y la vida con mayores niveles de libertad, de movilidad de las personas, con mayores oportunidades de operación y desarrollo para las instituciones, para los emprendimientos, para las pymes. El anuncio ocurre cuando más del 73% de la población ya está inmunizada con alguna vacuna contra el COVID. Al mismo tiempo, desde hace 30 días, las cifras de nuevos contagios, muertes y hospitalizaciones en camas de áreas críticas viene bajando paulatinamente y la tasa de positividad a nivel nacional se ubica en 4,45%. El jueves se contabilizaron poco más de 3.000 casos nuevos y 186 muertes por coronavirus, con lo que el país totaliza más de 1,5 millones de contagios y 33.000 fallecidos desde el inicio de la pandemia. Y la candidata a ser vacuna oficial anti-COVID de Cuba, Soberana 2, alcanzó una eficacia del 91.2% contra la aparición de síntomas de la enfermedad al aplicarse a las 3 dosis previstas. La candidata a vacuna oficial contra el COVID-19 de Cuba, Soberana 2, tiene un 100% de eficacia para la enfermedad sintomática severa y la muerte, según informaron fuentes del Instituto Finlay de Vacunas al portal oficial de noticias Cuba Debate. Ahora, al ver que hemos tenido la capacidad de generar una vacuna que tiene 91,2% de eficacia contra la cepa sudafricana, realmente es motivo de sentirnos muy orgullosos. La eficacia anunciada se alcanza con un esquema de vacunación que prevé 2 dosis de Soberana 2 y una de Soberana Plus, una variante de la primera desarrollada para los convalecientes de COVID-19. Además, cubre 75,5% contra la infección. El pasado 19 de junio, el propio Veres había informado que Soberana 2 tenía una eficacia del 62% con la aplicación de 2 de sus 3 dosis, un resultado intermedio que ya superaba el 50% exigido por la Organización Mundial de la Salud. Desde hace 14 meses, Cuba trabaja en 5 candidatos a vacuna, incluidos Soberana 2 y Abdala, que ya terminaron la tercera y última fase de prueba. Abdala, elaborado por el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, tiene una eficacia de 92,28% y espera el permiso del regulador sanitario local para su uso de emergencia. Desde mayo, la isla comenzó la vacunación en las zonas más afectadas por la pandemia, como parte de un proceso médico que permite utilizar inmunizantes en última fase de desarrollo. Cuba tiene previsto vacunar a toda la población antes de que termine el año. Bajo el embargo estadounidense desde 1962, la isla comenzó a desarrollar sus propias vacunas en la década de 1980 y ahora produce el 80% de las vacunas incluidas en su programa de vacunación. Y hasta aquí la presente edición de Costa Rica Noticias, pero lo dejamos en minutos con la conferencia de prensa de Casa Presidencial con la actualización de datos de COVID-19. Para hoy estará presente el ministro de Turismo, el presidente ejecutivo de la Comisión Nacional de Emergencias, así como representantes del Ministerio de Salud y de la Caja Costarricense del Seguro Social. Los dejamos con estas informaciones en minutos. Que tengan una linda tarde y nos vemos a las 7 de la noche. Hasta luego. Trabajamos para usted.